amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Y es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Señor, te damos gracias porque tú, Dios, lo has dado todo y has hecho todo posible para que nosotros podamos acercarnos a ti hoy. Gracias, Dios, porque no es por nuestro intelecto ni por nuestra capacidad que hoy nos encontramos aquí, Señor, sino por tu gracia y por tu amor. Puedo oír tu voz, Cristo el velo rasgó, en él podemos ver la imagen de Dios. El Verbo se encarnó, nos mostró su poder, su reino estableció, Dios eterno es Él. Santo es el Señor que reveló su amor, no lo puede comprender mi corazón. Indigno soy de ver tu gloria y majestad, y lo único que mi alma cantará es aleluya, 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 mi Rey. Guía mi corazón a lo alto, no profundo, en tu presencia estaré,
y te adoraré. Santo es el Señor que reveló su amor, no lo puede comprender mi corazón. Indigno soy de ver tu gloria y majestad, y lo único que mi alma cantará es aleluya, 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 mi Rey. Ahora sé, puedo ver, tu gloria no se puede esconder. Ya no soy el que fui, al mirarte cambia todo de mí. Santo es el Señor que reveló su amor, no lo puede comprender mi corazón. Indigno soy de ver tu gloria y majestad, y lo único que mi alma cantará es aleluya, 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 mi Rey. Es aleluya, 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 mi Rey. Es aleluya, 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 mi Rey. Busquemos en nuestras Biblias, por favor, primero de Samuel, capítulo 7. Primero de Samuel, capítulo 7, versículos del 1 al 4. Vamos a hacer esta lectura alternadamente por signos de puntuación, por favor. Versículos del 1 al 4 me voy a permitir comenzar, ustedes continúan después del primer signo de puntuación y así alternamos hasta el final del versículo 4. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová, situada en el collado. Desde el día que llegó el arca de Kiriat Jearim pasaron muchos días, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová, diciendo: quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Y sirvieron solo a Jehová. Dios bendiga su palabra. Vamos ahora a tomar asiento, por favor, y le voy a pedir a nuestro hermano Gilberto Chamborit, pastor de la iglesia Betania en Tacubaya. Ya tiene 15 años en esta iglesia y bueno, él es originario de la hermana República Chapaneca. Lo acompaña su esposa, la hermana Norma López, y bueno, le dejamos el tiempo a nuestro hermano Gilberto. Pues Dios les bendiga, hermanos. Gracias por haberme invitado, gracias al seminario, los directivos.
que me invitan para poder estar aquí con ustedes. Mi esposa, Norma Leticia Chandomit, está aquí. Con ella apenas llevamos 4 hijos, ¿verdad? En 36 años. Y yo le decía a mi esposa, ¿qué dirá la gente que tenemos tantos hijos? Bueno, gracias hermanos porque nos reunimos aquí y he seleccionado esta cita de la palabra del Señor. Más bien es Dios quien me lo ha puesto en mi corazón. Y cuando yo estaba estudiando, estamos estudiando el libro de Samuel en la iglesia, y cuando yo estaba estudiando, tenemos una fraternidad que le llamamos FRAPI, Fraternidad Pentecostés Independiente, y todos los pastores que nos reunimos allí tenemos diferentes iglesias en Veracruz, en el Estado de México, en diferentes partes, y siempre necesitamos estar alimentándonos con la palabra del Señor. Y en una ocasión me llamaron para reflexionar un poco delante de ellos. Yo dije, ¿qué les comparto si todos saben la palabra de Dios, no? Y todos predican mejor que yo. Entonces pues Dios puso este pasaje en mi corazón, y es lo mismo que voy a compartirles a ustedes de esta palabra. Creo que todos ustedes conocen el contexto de por qué se da esta situación. Dice la palabra de Dios ahí en Samuel, primero de Samuel, capítulo 7, versículos del 1 al 4. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová, la pusieron en casa de Aminadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, de hecho pasaron 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Yo no sé si cuando Samuel predicó esperaba que todos se convirtieran como resultado de su mensaje. Cuando nosotros hemos recibido este llamado para ir y llevar un mensaje a algún lugar, a alguna parte, nosotros vamos con la fe de que ese mensaje es de Dios, y que ese mensaje Dios lo ha designado para alguien, y ese mensaje traerá resultados. Y el resultado, quizá Samuel en su época no esperaba tan buen resultado. El arca de Dios representaba la gloria de Israel, la gloria de Dios, la presencia de Dios. El perder el arca era para el pueblo de Israel una gran humillación, era ser pisoteados en su honra. Les había pisoteado su dignidad. Los filisteos habían llegado y les habían arrebatado su gloria. Imagínense usted haber llegado hasta lo más bajo que un ser humano puede llegar cuando se le ha pisoteado su dignidad. Ellos, desafortunadamente, el pueblo de Israel, habían cambiado la fe de ponerlo en un Dios que creó todas las cosas, el cielo y la tierra, lo pusieron en un arca, y confiaron más en el arca que en el Dios del arca. En lugar de poner su fe en esta arca, esto era una religión sin alma. Llegaron a eso, a vivir una religiosidad que no tenía un alma, que no tenía sustento, porque Dios es quien le da el alma a nuestra religión. Israel, me sorprende mucho que no fue él quien recuperó el arca, sino que fueron los filisteos quienes se deshicieron del arca, porque el Dios del arca no necesita que lo defiendan, se defiende solo. Y trajo tumores, trajo ratones, enfermó no solamente a los seres humanos de esta región, sino que incluso enfermó a la tierra, y el arca tuvo que ser devuelta a su lugar. El arca llegó a tierra de Israel, a Bet-Semes, quienes tampoco, aún siendo israelitas, supieron cómo tratar al arca. No estaban preparados para saber qué hacer con el arca, y producto de esa ignorancia,
murieron aquel día 50,070 hombres. Pidieron entonces que se llevaran el arca. Los de Bet-Semes les pidieron a los de Kiriat Jearim: llévense el arca. Pasaron entonces los de Kiriat Jearim y fueron por el arca, trajeron el arca y ahí le dieron ya un trato más digno, le dieron un trato propio, lo consideraron como realmente merecía ser tratada el arca. Este es el contexto en el que este pasaje se da. ¿Y qué pasa después? Bueno, me llama mucho la atención porque el versículo 2 dice que desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días. Es decir, pasaron 20 años. Y yo no sé si usted dimensione lo que son 20 años estando en un problema y no hacer nada. Pasan 20 años estando en este lugar y no reaccionar positivamente. Sin embargo, parece que el pueblo sí reaccionó, porque dice que el pueblo de Israel se lamentaba en pos de Jehová. En otras palabras, Dios no solamente había defendido el arca, no solamente había hecho para que el arca regresara a su lugar, sino que además ahora trabaja con su pueblo para que este pueblo sea considerado pues el pueblo de Dios, y es compungido de corazón al grado que dice que se lamentaba en pos de Jehová. Es decir, se habían ya reaccionado lamentándose que habían caído tan bajo, habían llegado a tocar el piso en su vida espiritual. Y esto, bueno, pues era resultado también de un liderazgo que acababa de dejar Elí juntamente con sus hijos por los suelos, ¿verdad? Dejó este liderazgo muy mal. Y hermanos, qué triste es cuando un liderazgo llega a eso. Yo a veces sí me pongo a orar y le digo: Señor, no me dejes que yo llegue hasta allá, sino que ayúdame para por siempre estar buscando tu presencia y nunca me aparte de ti. En las oraciones que oíamos en este momento, estábamos reaccionando en esa oración y decía una de las hermanas: eres tú quien haces en nosotros lo que nosotros no hacemos. Eres tú en nosotros, no somos nosotros, decía nuestra hermana que nos dirigía. Entonces el pueblo ya empezó a ser compungido de corazón. En otras palabras, Samuel ya tenía, hermanos, un ambiente un poco más preparado. Pero ¿por qué pasan 20 años para que Samuel reaccione? Yo no lo sé. El ministerio de Samuel lo encontramos allí en el capítulo 3, en los últimos versículos, cuando su primer mensaje que Samuel da, se lo da a ¿quién, hermanos? A Elí. ¿Quién es Elí? Pues el líder. Es la máxima autoridad eclesiástica en ese momento, y a él le tiene que predicar Samuel. Y entonces dice el versículo 19 del capítulo 3: Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Es decir, que Dios respaldó el mensaje de Samuel, y este mensaje tuvo cumplimiento porque lo respaldaba el mismo Dios. Y todo Israel, dice el versículo 20, que desde Dan hasta Berseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel. La gloria de Jehová regresa ¿con quién, hermanos? Con Samuel. Lo que se había perdido con Elí, gracias a Dios, con Samuel vuelve a regresar la gloria de Dios. El segundo mensaje, el capítulo 4, no nos dice cuál es el mensaje, pero dice: y Samuel habló a todo Israel. Vuelve a aparecer Samuel en este mensaje en el versículo 3 del capítulo 7. Habló Samuel a toda la casa de Israel. Entonces el ministerio de Samuel, hermanos, es muy interesante en este medio, en este ambiente de pobreza espiritual, donde el pueblo realmente necesita ser tocado desde lo más profundo de su corazón. ¿Y quién lo puede hacer? Solamente aquel que ha estado preparado para la gloria de Dios. Yo no sé si Samuel se pasó 20 años en el seminario. ¿Qué hizo durante esos 20 años? No lo sé. Una preparación especial es probable que sí.
Y yo sé, hermanos, que ustedes han recibido un llamado de parte de Dios para mover a una nueva generación que seguramente está necesitando un nuevo mensaje, una nueva forma de traer un mensaje de poder. Entonces ustedes están aquí quizá tomando un tiempo especial, no sé, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, los años que sean. Ustedes están invirtiendo en su preparación porque muy pronto ustedes van a tener la necesidad de aplicar lo que aquí están aprendiendo. Y me llamó mucho la atención el mensaje que Samuel da. Él llama en primer lugar a ser honestos. Les dice, si de todo vuestro corazón, si de todo vuestro corazón. En otras palabras, si realmente hay una convicción en ustedes de que han hecho mal, si realmente ustedes quieren volverse a Dios, si son, y yo no sé por qué le está hablando así, quizás sea porque en los capítulos anteriores en el libro de Jueces encontramos en varios versículos este estribillo: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y es una constante en el pueblo de Israel. Escuché de un maestro de aquí del seminario que decía que Israel era, ¿qué? Monoteísta, ¿no? Y decía él porque cualquier mono que le presentaban era el mono que adoraban. Habían caído, hermanos, tan bajo para adorar a ídolos. Y leía yo en un comentario que el pueblo de Israel desafortunadamente no deja de confiar en Dios para volverse ateos, sino para desafortunadamente ir y adorar a otros dioses. Habían llenado la casa de Israel de ídolos. Habían llenado la casa de Israel de costumbres, de tradiciones de otros pueblos a los cuales Dios les había dicho: eso es lo que ustedes no deben de permitir en su vida espiritual. Y entonces Samuel, el llamado que les hace es: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, si realmente hoy realmente están siendo compungidos de corazón. Y empieza Samuel a pegar, hermanos, su mensaje en donde realmente ellos están cometiendo el verdadero error. Su verdadero pecado es que han traído ídolos. Ese es el pecado que ellos tienen. ¿Y quién se los va a explicar? Es Samuel quien les está diciendo: ustedes tienen que dejar los ídolos, quiten los dioses ajenos y Astarot. Cuando el evangelio llegó a Chiapas, a la comunidad donde yo soy, aquí está mi hermano paisano también, hermano, gracias, llegó el evangelio por allá, hermanos, y mi mamá era muy católica, era rezadora de la iglesia católica, y tenía un santo porque como ya tenía cierta cultura, mi mamá decía: yo no adoro todos los santos, tengo mi corazón de Jesús allí en la puerta. Pero cuando el evangelio llegó, el hermano que empezó a predicar en esta comunidad enseñó que no era conveniente para delante de Dios tener ídolos. Y mi mamá comprendió el mensaje. Y cuando salió del templo y llegó a la casa, lo primero que hizo, no sé si fue en la segunda o tercera visita que hizo al templo, quitó el santo que tenía y lo rompió y lo echó a la basura, a la tierra. Hermanos, cuando nosotros predicamos qué es lo que la gente está haciendo mal y les decimos qué es lo que deben de hacer o cuál es lo correcto, entonces hay una reacción y hay una convicción o un redargüimiento del Espíritu Santo, y entonces la gente actúa por el mensaje que nosotros les llevamos. A mí me sorprende, yo me quedo sorprendido porque yo digo: yo no tengo poder para cambiar a la gente, pero Dios sí. En una ocasión unos jovencitos que llegan por ahí me dicen: queremos hablar con usted. Y entonces platicamos, y después de haber platicado y de haberles explicado el evangelio, ellos se convierten y entregan su vida al Señor y son fieles a Dios, y se casa y encuentra ahí su esposa y empiezan a servir a Dios. ¿Quién hace esto? Solamente Dios. La señala cuál es su pecado, quitan los dioses ajenos, quiten, decía Samuel, dejen de adorar, apártense, vuélvanse de la idolatría. Era el mensaje de Samuel. Y seguramente los ídolos que ellos tenían serían los ídolos más arraigados. Me llama la atención cómo hace énfasis
quitad los dioses ajenos y a Astarot. El I que aparece aquí, me da la impresión de que les costaba más quitar a la diosa Astarot. Era la diosa que más amaban, era la que tenían más dentro de su corazón. ¿Y cómo lo quitan? ¿Cómo lo hacen? La gente nos dice, ¿y cómo puedo traicionar yo mi religión si ahí crecí? Ahí me formé. Y parece ser que estoy traicionando cuando me convierto al evangelio, pero ellos, cuando el Espíritu de Dios hace una obra en sus vidas, son cambiados y son transformados. Y Samuel les dice, preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid. El mensaje, hermanos, llegó al corazón del pueblo, y en el versículo 4 dice, entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales, quitaron a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Hubo una respuesta al mensaje que Samuel dio. Y yo sé, hermanos, que ustedes están aquí en este seminario para prepararse y traer el mensaje a una nueva generación que está necesitando el mensaje de ustedes. Dios te ha traído a este seminario, hermano joven, para prepararte 2, 5, 6 años. Aprovecha el tiempo que estás aquí, porque cuando estés allá afuera vas a necesitar aplicar todos los conocimientos que aquí tengas. Y quizá no le des tanta importancia a la administración, pero cuando estés ya en una iglesia vas a necesitar de esa administración. Demandará de ti todos los conocimientos que tengas. Cuando empiece a llenarse la iglesia, empezarás a realizar programas de trabajo, y todo esto lo estás adquiriendo en este seminario. Las estrategias las estás adquiriendo en este seminario. Todo lo que tú necesitas lo estás aprendiendo aquí en este seminario. Y cuando estés allá en la práctica, entonces tendrás que poner en práctica lo que aquí has aprendido. Yo de formación soy ingeniero electricista egresado del Instituto Politécnico Nacional. Y esa escuela a mí me gustó mucho, y es lo que yo les platico a mis hijos, que es una de las mejores escuelas o la mejor escuela de México, porque te enseñan la teoría y te llevan al taller, a la práctica. Y yo recuerdo que el maestro me decía, aquí están todos estos equipos, conéctalos en serie. Y luego me desarmaba el circuito y me decía, ahora conéctalos en paralelo. Ahora pon esta resistencia, ahora haz esto. Y lo que veíamos en el salón de clases nos llevaba a la práctica y poníamos en práctica lo que nos enseñaban. Y cuando yo acepté, hermanos, ser pastor de una iglesia, parecía ser que no tenía yo el conocimiento, y fue cuando decidí venir aquí al seminario a estudiar la palabra de Dios. Y porque cuando yo llegué a la iglesia, algunos me decían, hermano, ¿y dónde estudió homilética? Y la verdad es que yo les dije, ¿y qué es eso, no? ¿Con qué se come? Y hermanos, necesitamos, cuando estamos en la práctica, poner en práctica y en uso lo que hemos aprendido en el seminario. El mensaje que yo quiero dejar en el corazón de ustedes: Dios les ha hecho un llamado. Dios ya los llamó, Dios ya los puso en un lugar donde Él los necesita a cada uno de ustedes. Dios ya hizo una labor especial de convertirlos al evangelio, de que ustedes han decidido servirle, pero ahora ustedes han decidido venir y prepararse en este seminario. Aprovechen el tiempo, aprovechen todas las materias. Y aquí están aprendiendo no solamente teoría, yo sé que también los llevan a la práctica, y muchos de ustedes están ya trabajando y sirviendo a Dios en algún lugar. Pero este mensaje de Samuel a mí me da realmente mucho apoyo, mucho respaldo, porque quien respalda el mensaje, hermanos, es Dios. Y quien los va a respaldar a ustedes es Dios. Y quien va a traer fruto de su mensaje es Dios. Por lo tanto, ustedes en el campo tendrán que aplicar todo lo que aquí han aprendido, y van a ver, hermanos, con la ayuda de Dios, con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo, el resultado que traerá como fruto del trabajo que ustedes habrán de realizar en la casa del Señor. Preparad vuestro corazón, les dijo Samuel, y solo a Él
servid. Hermanos, gracias a Dios, porque cuando nosotros aceptamos al Señor y nos nace el deseo de servirle. Recuerdo el mensaje o el consejo que me dio mi pastor cuando yo salí de Tuxtla Gutiérrez para la Ciudad de México. Era yo muy jovencito, venía a estudiar al Politécnico y me dijo: si no te quieres alejar del camino de Dios, a la iglesia que llegues, ponte a servir. Y yo es lo que hice. Y empecé a servir al Señor tocando la guitarra. Empecé a servir al Señor ayudando al pastor. Empecé a servir al Señor haciendo esto o aquello con los jóvenes. Empecé a servir al Señor y nunca por mi mente pasó llegar a ser pastor de una iglesia. Pero cuando Dios me dijo: te vas a la iglesia Betania, platicamos con mi esposa, platicamos con los hijos y todos decidimos: vamos a la iglesia Betania y vamos a pastorear esta iglesia. Y Dios es el que respalda siempre el mensaje. Hermanos jóvenes, gracias a Dios porque ustedes están aquí. Están cumpliendo una labor importante previo al trabajo que ustedes van a realizar. Y van a llegar al campo y habrán de tener grandes resultados. Y van a aplicar todos los conocimientos que aquí están adquiriendo. Gracias por esta oportunidad que me dan de compartirles. Les pido, pónganse de pie, por favor.